Tele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Estamos como todos los miércoles a las 13 horas por ASTL en Contrapunto TV. Como anunciamos con anticipación, pues hoy tenemos un tema muy candente que naturalmente pues en México no impacta mucho porque, como sabemos, pues México está pensando más en Estados Unidos, en Europa, a diferencia de los países de Sudamérica, pues ahí realmente sí hay una conciencia más latinoamericana. Y por esa razón tratamos de destacar justamente algunos temas de América Latina. Y aquí pues realmente un tema muy impactante tiene que ver con las elecciones en Brasil. Y lo hemos denominado Brasil con un pie en el fascismo. Para analizar pues esta primera vuelta electoral que generó un gran impacto, ¿verdad? El triunfo de Jair Bolsonaro, que pues se sabía que iba arriba en las encuestas, pero lo impactante fue pues lo arrollador que fue su triunfo en esta primera vuelta. Y pues para analizar este tema nos da mucho gusto que esté con nosotros nuevamente pues un investigador universitario de primera que ya nos ha acompañado otras veces, Fernando Neira. Gracias, Un gusto que estés con nosotros. Para mí también. Pues, nos honra, ¿verdad?, que esté un analista, un experto en estos temas. Y bueno, pues ¿qué te parece si para comenzar analizamos el contexto de estas elecciones que fueron muy particulares? Si podemos ver una primera imagen, por favor. Fíjate, aquí tenemos un comparativo sobre el crecimiento económico de los países de la OCDE. Y si puedes ver hasta abajo, tenemos a Brasil. Si tú ves, los demás países han tenido crecimiento y Brasil está en recesión, ¿sí? Tenemos 4 años prácticamente de recesión. ¿Cómo ves este asunto económico en Brasil, Fernando? Bueno, yo creo que ese es uno de los primeros elementos que explica este triunfo de Bolsonaro, ¿no? Es decir, Brasil con Ignacio Lula Silva tuvo su mejor momento económico. Teníamos precios del petróleo a muy altos niveles, teníamos una condición de exportaciones muy buena para el entorno brasilero. Digamos que había una coyuntura económica que favoreció de manera importante al expresidente Lula. Sin embargo, digamos que todo ese beneficio económico fue cayendo por una serie de dinámicas de la economía mundial. Recordemos que en el 2008 esa crisis económica de alguna manera fue un llamado de atención para el sector financiero, que volcó en estos sectores económicos todo un proceso de readaptación a esta dinámica a nivel mundial, y propició que unos sectores comenzaran un proceso de incremento de sus recursos
para sus arcas. Eso entonces obviamente sumado a procesos de corrupción muy fuertes, a unos procesos de desgaste social, van a hacer que esos dividendos que tuvo Lula vayan a caer ya con Dilma y entonces tengamos hoy en día un escenario en el cual Brasil no ha logrado pasar del 1% en su crecimiento del Producto Interno Bruto, lo cual pues para un país como Brasil no deja de ser muy preocupante. Pero a ver, nos llama mucho la atención que después del milagro brasileño, porque realmente fue sorprendente el crecimiento que tuvo Brasil durante el gobierno de Lula da Silva, cómo es que se da una caída tan estrepitosa, o sea, es muy sorprendente eso, o sea, porque después de que Brasil pues, se volvió un ejemplo mundial y Lula uno de los dirigentes más admirados a nivel internacional, ¿cómo de un momento a otro? Porque realmente pues, Lula terminó en el 10, ¿no? O sea, pues, no ha pasado ni 10 años de que Lula salió y ahora Brasil casi de ser un ejemplo se ha vuelto un paria internacional. O sea, eso está muy sorprendente, ¿no? Sí, yo creo que aquí uno lo que tendría que mirar con atención es todo lo que fue el manejo de la política económica brasilera, cómo fueron sus inversiones, cómo hubo un desgaste en términos de ciertos programas, de ciertos procesos de inversión, todo el desarrollo en ciertos sectores que no tuvo todo la ganancia que se esperaba. Uno realmente le preocupa esto porque no se imagina uno que se haya dado un cambio, como tú señalas, tan brusco de altos niveles de crecimiento a la situación en la cual está actualmente Brasil. Y yo quiero insistir en que el tema de la corrupción, el tema de esos fraudes que se dieron a nivel de grandes empresas, toda la crisis petrolera que tuvo Brasil con estos procesos de corrupción, obviamente van desgastando su principal fuente de ingresos. Ahorita pasamos a lo de la corrupción. Ahorita queríamos detenernos en la cuestión económica porque, pues digamos, Lula no había sido catalogado como un dirigente populista. O sea, no cumplía con ese chaleco, digamos, ¿no? Porque como podría haber sido Chávez o Maduro, ¿no? Sino más bien, pues tuvo que haber influido otros aspectos, como está señalando, pero digamos, empieza el fenómeno como una crisis económica, que también es una crisis social. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Y mira, la crisis social se refleja en el número de homicidios que tiene Brasil. Si te fijas, está entre los principales países y se habla de que el año pasado rompió récord de más de 63,000 homicidios, incluso, y ve la bandera de México, nosotros en México bueno, en México la inseguridad también es brutal, pero Brasil nos ganó. O sea, la inseguridad también es un elemento que ha influido en la elección, ¿no, Fernando? Claro, tú tocas un tema que es clave en el escenario brasilero. No olvidemos que de aproximadamente hace unas 2 décadas, Brasil ha estado sumido en un proceso de descomposición social en donde un actor como ha sido el narcotráfico ha jugado un papel fundamental. No es desconocido para muchos actores políticos el hecho de que el narco ha infiltrado a muchos sectores de la sociedad brasilera y a la vez ha determinado procesos de descomposición social que se manifiestan sobre todo en los conflictos que uno observa en las favelas en Río de Janeiro, en Sao Paulo. Recuerda que no hace muchos años se presentó en el caso de Sao Paulo una situación muy particular y fue ese mandato de algunos narcotraficantes de que estaban pagando por el asesinato de policías. Y ese proceso de descomposición social, pese a unos esfuerzos de militarización de las zonas de favelas, pues no han acabado con un problema que ya es estructural, que insisto, está insertado en diferentes capas de las esferas sociales y políticas de Brasil y que obviamente tienen su mayor manifestación en estos procesos sociales de descomposición, en donde la violencia es la más clara manifestación y en donde a eso hay que sumarle obviamente un proceso de falta de atención a sectores marginados que ni siquiera en su mejor momento con el presidente Lula se pudo compensar y que fueron a través de
programas como Bolsa Escola que no lograron precisamente complacer o satisfacer toda la demanda, todas las necesidades de estos amplios sectores de la población. Entonces, lo que digamos no fue darle solución en su momento a un problema como era el crecimiento, el fenómeno del narcotráfico y toda la violencia social, lo que hizo fue incrementar el problema a una situación hoy en día que por eso avala para que el candidato de derecha diga que hay que darle vía libre a la policía para que mate a los delincuentes. Fíjate, has señalado algo importante. Algo que caracterizó el gobierno de Lula fue esta cruzada contra el hambre y en general sus políticas sociales sí redujeron la pobreza en Brasil. Entonces, uno de los éxitos de Lula indudable es eso. Pero justamente aquí se descubre una relación de que la reducción de la pobreza no incidió en que se redujera la inseguridad, la violencia, el narcotráfico. No hay una relación causal, no hay una relación de causa-efecto. Claro, porque son dos procesos que no están no son dependientes el uno del otro. O sea, los procesos de ayuda a amplios sectores sociales desfavorecidos, que son el resultado de procesos de descomposición social, de desigualdad social, que por años había venido atravesando el gobierno brasilero, por más buenas intenciones, por más programas, pues son realidades muy complejas que no solo requieren de un recurso económico para estas familias, sino que requieren ante todo un diseño de políticas que genere facilidades de acceso a empleos estables, que genere facilidad de acceso al sistema educativo de estos jóvenes estudiantes y toda una gama de servicios sociales asociados con salud, con beneficios en diferentes ámbitos que obviamente implican esfuerzos muy grandes que no siempre se logran dar a satisfacción. Entonces ahí se va generando como una grieta que se va alimentando porque lamentablemente los procesos de desigualdad en nuestros sistemas tienden cada vez a crecer conforme crece la dinámica económica porque se genera más polaridad. Y por el otro lado, a esa insatisfacción lo que vemos son incrementos en grupos al margen de la ley que operan de manera más abierta, que cada vez expanden más sus redes y que cada vez obviamente logran mayores beneficios, lo cual reditúa en que se fortalezca este sistema de grupos armados al margen de la ley, de actividades ilícitas y que obviamente le pegan a estos sectores desfavorecidos. Entonces, no necesariamente el que se trabaje en función de apoyo social, si no se ataca el fenómeno de la delincuencia organizada de estos sectores al margen de la ley, es muy complicado compensar. Exacto. Y tú comentabas algo que después del corte vamos a profundizar más, es lo de la corrupción. Uno de los fenómenos que produce el narcotráfico es la corrupción. O sea, el narcotráfico, el crimen organizado, corrompe la sociedad, o sea, destruye a la sociedad. Tú mencionaste la descomposición social, genera esa cultura del dinero fácil, ¿no? Genera violencia y va permeando a todos los sectores sociales y desafortunadamente pues la clase política forma parte de este fenómeno de corrupción. A ver si alcanzamos a ver un mapa que justamente, mira, aquí tenemos el índice de corrupción de Transparencia Internacional y aquí tenemos a Brasil como de los países más corruptos, incluyendo a México, ¿no? que se distinguen internacionalmente, y está al nivel de África, de Rusia, ¿no? de cómo está el índice de corrupción. Incluso México todavía es más corrupto que Brasil, ¿no? Pero bueno, finalmente es cuestión de grado, ¿no? Y bueno, pues algo que tienen en común denominador es la corrupción, el narcotráfico, ¿no? que es una fuente de corrupción. Bueno, después ahorita regresando del corte, vamos a ver otra lámina para ya terminar el contexto y entrar directo al proceso electoral. Amigos, estamos aquí en Contrapunto TV. Regresamos. Astele.tv.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv. 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 Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Estamos viendo todavía el contexto, nos falta una imagen relativa a la corrupción justamente. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Petrobras o Odebrecht, ¿no? Pues a lo mejor Petrobras no mucha gente no sabe qué es, pero pues es la empresa de petróleo brasileña, que si no me equivoco la hizo Getúlio Vargas. Y Odebrecht pues, sí la conocemos aquí más, ¿verdad? Porque no solo porque es una empresa ligada a la corrupción internacional, sino que también aquí México se vio ligado a eso. ¿Cómo ves aquí sí podemos decir, bancarrota de la clase política brasileña, ¿no? Claro, porque un tema con la corrupción en nuestros países es que ha dejado de ser la práctica de unos pocos para beneficio propio, sino que se ha vuelto una práctica que está insertada en la cultura política de nuestras naciones. Y en ese sentido Brasil no ha sido ajena. Es decir, es entender que yo puedo hacer uso de los recursos públicos como si fueran propios y que me avala el hecho de que hay una cultura de aceptación y unas formas de hacerla empírica a través de contratos, a través de beneficios, a través de usar esos dineros del Estado, ya sea para campañas políticas, para promover cierto tipo de contratos que beneficien a ciertos sectores y volverlo como una norma el que esa idea que se tiene por parte de muchos sectores, especialmente los políticos, de que el dinero del Estado es un dinero que me pertenece por yo ser parte de ese Estado, ¿sí? Y entonces se nos ha vuelto como que la razón que justifica poder usurpar ese dinero
porque finalmente no me cuesta, si lo pierdo, si lo malgasto, otros son los que lo están pagando. Entonces es muy triste porque esa idea de apropiación de los recursos del Estado, como esa idea de que el Estado le pertenece a unos sectores, lo que ha validado son este tipo de prácticas que han bajado a nuestra sociedad en lo general y entonces han vuelto como cultura el hecho de la corrupción que vemos que permea a todos los niveles, ¿no? Oye, pero ¿te acuerdas cuando se estaba juzgando a Dilma? Que dices, bueno, ¿y quién cierra la puerta de la cárcel? Porque todo, o sea, a la que juzgaban y el que juzgaba estaban todos en el estiércol de la corrupción. O sea, toda la clase política está embarrada, igual el presidente Temer también lo están investigando por corrupción. O sea, ¿qué pasa? O sea, Entonces se ha generado un círculo vicioso en donde yo te doy y tú después me devuelves, pero una vez que me devuelves, el político dice, sí, pero a mí me tienes que dar entonces un porcentaje por lo que yo te concedí como contrato. Entonces, ese círculo vicioso de tú me das, yo te doy, lo que ha generado entonces es una dinámica de apropiación de recursos del Estado para beneficiar a sectores de poder que no ven óbice, no ven problema en que esa práctica se mantenga y por eso ese temor a aquellos ejercicios políticos que vayan en contra de la corrupción. Pero curiosamente, ese discurso de la corrupción también se ha deteriorado, porque hoy en día, y tú citabas muy bien el caso de Temer con todo lo que pasó cuando el impeachment, ellos hablaban de la corrupción de Dilma cuando ellos habían sido parte de ese proceso de corrupción y de otros procesos de corrupción más graves. Entonces, eso es lo lamentable, cómo el discurso de la corrupción se ha usado en ese doble sentido, ¿no? De juzgar a quien me conviene juzgar porque va contra mis intereses, pero que a la hora que tiene que ver conmigo, entonces yo desecho esas causas por inválidas, ¿no? Eso es quizás lo más lamentable del tema de la corrupción, no solo en Brasil, sino en la región. pero fíjate, a final de cuentas, una consecuencia de esta corrupción en la clase política es el desencanto que la gente tiene de la democracia. Y así como en México, igual en Brasil, la gente se va por candidatos que aparecen como outsiders, ¿no? Como candidatos antisistema. Y bueno, justamente llegamos ya al proceso electoral, donde, bueno, pues en un principio Lula era el candidato que encabezaba las preferencias, ¿verdad? Finalmente pesaba mucho en Brasil la idea del pasado, ¿verdad? Que tuvo de prosperidad Brasil. Y sin embargo, bueno, pues por la situación del juicio político, era muy previsible que Lula no iba a estar finalmente en las boletas. ¿Cómo viste este asunto de Lula? Sí, claro, digamos que aquí uno no puede dejar de reconocer todo lo que fue Lula en términos de ese apoyo a grandes sectores sociales brasileños, ¿no? Y esa es su fuerza política. De hecho, en las votaciones ahorita donde se tuvo mayor apoyo hacia el candidato del PT, Haddad, fue en estos sectores más empobrecidos. ¿Por qué? Porque digamos que gran parte del capital social Lula lo sembró en estos sectores más desfavorecidos a través de sus programas. Sin embargo, este proceso lamentable de políticos que se favorecieron con recursos del Estado, pues le pegó a él directamente como representante de los brasileños. Y en esa medida, digamos que lo que vimos en el caso de Lula fue un proceso de algo que habíamos comentado en alguna ocasión, del uso de la justicia con fines políticos, es pervertir el uso de la justicia para dañar políticamente a un contrario, y entonces eso es Lula, ¿no? Alguien que se le imputaron cargos que no están comprobados, pero que le sirvió a esos sectores políticos conservadores de extrema derecha para sacarlo de la contienda, ¿no? Fue un golpe muy bien dado en un momento preciso, que obviamente él sabía, el expresidente Lula sabía que no iba a poder revertir. Ser condenado en segunda instancia jurídicamente lo inhabilitaba para poder participar. Pues dicen que fue una ley que él mismo firmó. Claro, ¿no? Pero es a lo que yo me refiero, es cómo tú usas la justicia, porque si hubiese pruebas tajantes, evidentes, claras de que sí, porque lo acusan de ese departamento, que hay testigos de eso, dicen. Claro, lamentablemente lo que muestran los abogados defensores es que esos testigos fueron, digamos, manipulados por estos sectores que les convenía tener a Lula tras la reja. No, algo que curiosamente
Y aquí comenzamos a ver patrones en la región que son preocupantes, que es un poco también lo que ahorita está pasando en Argentina con Cristina Kirchner. Entonces, yo creo que aquí comienza a ser preocupante eso, insisto, que usemos la justicia como un elemento para perseguir y dañar políticamente a un Oye, pero digamos, más allá de eso, sí, yo sí veía como que la jugada era finalmente sacarlo. Entonces se ha cuestionado de que Lula como que se esperó hasta el último y que debió haberse bajado antes para que el candidato que lo sustituyera le diera tiempo. Fíjate, simplemente el que lo sustituyó, que fue Fernando Haddad, en menos de un mes pasó de 8% a 29% en la elección. Entonces fíjate cómo creció bastante. ¿Qué hubiera pasado si Lula se hubiera bajado antes y hubiera dejado que el nuevo candidato hubiera llegado, ¿no? Sí, yo creo que aquí en eso pasaron varias cosas. Por un lado, habría que cuestionar, como tú bien dices, qué tan acertada fue esa idea de haberse aguantado tanto tiempo para declinar cuando se sabía ya que no había la posibilidad de revertir ese fallo judicial, aunque se impugnó o varias impugnaciones. Iba no toda la línea para que no pasara. Entonces, ¿no? el aferrarse a la idea de mantenerse como candidato, yo siento que sí le afectó a Haddad. ¿Por qué? Porque no tuvo la posibilidad de hacer dos cosas. Por un lado, plantear cuál era su programa de gobierno, plantear cuál iba a ser su política económica que marcara como un precedente diferente de lo que fue el gobierno de Lula, y por otro lado desmarcarse de Lula, porque Lula, si bien le dio el capital social acumulado que tenía a Haddad, también por otro lado le dio sus pasivos, es decir, toda esa imagen de corrupción que impregnó en la fase final del gobierno de Lula. Entonces, ahí sí podría uno pensar que sí fue un poco erróneo esa estrategia de no soltarle a él como candidato antes. Además, tú señalas algo también muy relevante. Él pasó de 8, prácticamente de 1 a en poco tiempo tener que alcanzar más de un 22%. Entonces, ahí uno sí tendría que mirar hasta dónde se equivocaron ellos en su decisión y hasta qué punto también aquí hay un problema que se evidencia ahora de desorden de esta izquierda, ¿no? Que en algún momento estuvo cohesionada y que hoy en día se ha ido fragmentando, porque eso es algo que tenemos que entender. Cuando hablamos de izquierda en América Latina, hay diversas formas de izquierda, ¿no? No podemos llamarla a la izquierda como algo parecido. No es lo mismo la izquierda que planteaba Correa, la que planteó obviamente Chávez, que eso izquierda no tiene nada, Lenín Moreno, y que, sobre todo Maduro, lo que maneja Morena, lo que se maneja en el caso de Bolivia. Entonces, aquí es muy interesante, pero es cierto que hay un desatino en términos del manejo de la candidatura de Haddad, que se sabía que iba a ser el que Claro. iba a dar. Sí, porque era el compañero de fórmula. Claro. Si vemos la siguiente imagen, por favor. Bueno, esta no era la otra, pero bueno. Aquí justamente vemos las marchas de Lula y Haddad, ¿no? En apoyo de los dos. Y justamente analizando lo que estábamos comentando, ¿no? De que los tiempos fueron fundamentales, Claro. ¿no? Pienso que Lula creyó que si estiraba más la liga podría ayudarle a Haddad, pero pues yo creo que no, o sea, considerando que a Lula pues ni siquiera lo dejaron votar. Y es que la apuesta ¿no? fue esa, Enrique. La Fíjate, apuesta fue o sea, ni siquiera- mantener el electorado de Lula vigente. Digamos, lo que se planteó es que en la medida en que Lula fuera candidato, se tenía ese porcentaje que Pues la recuerda que era esperanza, de 40%. o sea, jugó con la esperanza, ¿no? Claro. Jugó con la esperanza, pero luego cuando defraudas esa esperanza es peor, ¿eh? Sí, y ahí no Porque- contaron con un elemento que siento yo que entra a ser fuerte en este momento, y es ese descrédito, ¿no? Ese desinterés por en sí, por la política, por los políticos, ese hartazgo social que hay en las élites de gobierno, en estos sectores políticos tradicionales o que han gobernado Brasil los últimos años, y ese hartazgo pesa a la hora de tomar una decisión. Ya no es tanto la figura, sino es todo. Y que se veía venir cuando Haddad perdió la reelección como alcalde de Sao Paulo, ¿no? Claro. O sea, ya había una llamada de atención previa, ¿no? Claro, eso es muy difícil. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Esta es una imagen, espero que sí sea, que es clave en el proceso electoral, ¿no? Jair Bolsonaro, que pues realmente estaba muy atrás en las encuestas, pensando con Lula, ¿no? Que
Lula llegaba casi al 40% y Bolsonaro no llegaba ni al 20%, ¿no? O sea, parecía como un candidato efectivamente antisistema, pero hasta cierto punto marginal. Y justamente esta es la foto de cuando fue acuchillado. Si recuerdas, a principios de septiembre, ¿no? Se dice que un loco, un fanático, en fin, ¿verdad? Lo acuchilló y lo dejó fuera por el resto del proceso electoral. Y según dicen, aquí se decidió la elección. ¿Cómo ves este asunto? Bueno, hay muchos analistas que consideran que no necesariamente este pudo ser el factor detonante. Si bien es cierto, no se puede excluir de que tuvo un peso en términos de que un electorado que ve en este tipo de cosas una situación precisamente ya de polarización, de conflicto. Es decir, el que se den este tipo de manifestaciones hacia cualquier candidato que hubiese sido, ya sea el Haddad también o el que se dé con Bolsonaro, lo que muestra la gravedad de la percepción que tiene la ciudadanía sobre los políticos, ¿no? Porque finalmente esta persona luego cuando la entrevistan hablaba que había sido como enviado, ¿no? Pero fíjate, justamente eso. Fíjate, por un lado la victimización, que por lo menos aquí en México, la victimización siempre opera a favor de la persona que sufre algún atentado, ¿no? Eso siempre le ayuda. Claro. Pero por otro lado, Bolsonaro, pues si no había crecido mucho en las encuestas es justamente porque su debilidad eran las entrevistas, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo hieren, que lo sacan de los debates y de las entrevistas, que en términos normales podría haber sido algo negativo, pero a él le benefició? Claro, sí, por eso te digo, no puede uno desconocer el hecho que esa circunstancia de la agresión hacia él, para un imaginario social, no deja de ser tentativo de que esta persona tenga un mayor valor, ¿no? Agredir a un candidato siempre le va a dar, como tú dices, un plus. Pero por otro lado, yo creo que ha sido más eso que tú señalas, es decir, era un candidato que no tenía mucha fuerza pública en el espacio público. Además, aquí hay que recordar que ellos no tuvieron mucho tiempo en sí para esas campañas. El mismo Haddad, el tiempo de comunicación con sus electores ha sido muy breve. Van a tener ahorita, en estos 20 días, sí la posibilidad para efectivamente demostrar cuáles son sus planteamientos de gobierno, cuáles son sus planteamientos políticos, y le va a tocar a él, a ambos, pero en especial a Bolsonaro, manejar el tema de cómo suavizar ese discurso que ha sido tan deleznable hacia amplios sectores de la población, como la población negra, la población lésbica, hacia las mujeres. Entonces aquí algo interesante con este manejo de la comunicación que hagan los candidatos va a tener que ver con cómo atrapan a este público inconforme, cómo atrapan sobre todo a estos sectores de centro que son los grandes perdedores. Bueno, antes de pasar a ese punto, veamos la antesala de la elección. Llama la atención que una semana antes de los comicios se dieron unas marchas multitudinarias contra Bolsonaro. Fue impresionante, porque también hubo marchas a favor de él, pero no igual de masivas como se dieron en muchas ciudades de Brasil, y sobre todo de mujeres, ¿no?, que participaron ahí. Entonces decía que, bueno, ese era un termómetro que podía de alguna manera incidir en la elección, y pues algo que sorprendió y que nuevamente las encuestas se equivocaron, porque finalmente Bolsonaro fue subiendo en las encuestas y antes de la elección Bolsonaro estaba en 40%, ¿no? O sea, por eso yo pongo el caso de la cuchillada, que fue como un parteaguas, y Haddad estaba en 25%, ¿no? Así llegamos a la elección y bueno, pues ahorita regresando vemos cuál fue el resultado y luego cómo viene ya la segunda vuelta. Amigos, pues estamos aquí en Contrapunto TV. Regresamos. Astele.tv.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Ya vamos a ver el resultado de la elección, ya los tiempos lo están comiendo. ¿Sí? Podemos ver la siguiente imagen, por favor. Mira, aquí tenemos, ¿no? Como hay 17 puntos de diferencia, decíamos que había fallado las encuestas porque no tuvo 40, 46, todavía de 25 a 29, pues más o menos, ¿no? Y Ciro Gómez, que es importante porque Ciro Gómez también fue ministro de Lula, tiene 12.5, entonces podría haber alguna alianza, ¿no? Pero aún así, pues no alcanzaría, ¿no? Tú comentabas esa lucha por el centro, cómo viene si vemos la siguiente imagen, de acuerdo a la ley brasileña, como en otras legislaciones, los candidatos como no obtuvo el 50+1 Bolsonaro, se tiene que ir a una segunda vuelta con el que quedó en segundo lugar. Pero pues realmente se ve difícil que Haddad remonte, ¿o cómo ves esta segunda vuelta, Fernando? Bueno, solo quisiera agregar que en los resultados de la elección, algo que llama la atención es obviamente cómo el territorio brasileño está también polarizado, ¿no? Insistía en esta idea de que estos... ¿Quieres que veamos otra vez esa imagen? Porque es muy interesante. Si uno observa la imagen, la zona noreste de Brasil, ahí la tenemos. Es donde gana el PT, esa es la región, digamos, con mayor los desarrollo bastiones, en Brasil. Y entonces ese es el bastión petista. Y si observamos la parte sur de Brasil, que es la zona más rica del país, pues obviamente ahí tenemos el apoyo a Bolsonaro. Dentro de los estados que llamaron la atención, por ejemplo, es un estado como Minas Gerais, que había sido petista, y ese cambio hacia Bolsonaro, pues sí es muy disidente, ¿no? Pero yo creo que más realidad que esa de cómo está dividido actualmente Brasil, no hay otra mejor, ¿no? Y por otro lado, claro, ¿aquí qué viene? Aquí viene ahora varias situaciones. Por un lado, vamos a tener
que ambos candidatos van a tener que manejar su estrategia con relación a cómo coaptar a estos sectores de centro que sin ser una votación fuerte, pues sí van a servir, ¿no? En el caso de Ciro Gómez ya manifestó su adhesión a Haddad, eso le da más o menos entre un 10 y un 15%, que si lo sumamos a lo que sacó, le estaría dando por cerca de un 45%. Esto, digamos, si juntáramos que otros sectores de centro apoyaran a Haddad, lo que haría es que nos daría un panorama, si Bolsonaro no incrementa su votación, de prácticamente un empate técnico. O sea, sí es claro que podría haber una mínima diferencia en la segunda vuelta. Pero por otro lado, aquí lo interesante es qué papel va a jugar estos sectores de centro, porque recordemos que esta derecha liberal, este sector liberal que está más inclinado al centro derecha, ha estado más afín o como que comulga más con las ideas de Bolsonaro, no tanto con las de Haddad. Entonces, ahí digamos que Bolsonaro tendría un poco más de ventaja en ese sentido. Ya han manifestado estos sectores un apoyo. Otro elemento que va a entrar a incidir a favor de Bolsonaro tiene que ver con estas iglesias pentecostales, que los son evangélicos, muy fuertes, ¿no? Evangélicas, que han tenido un protagonismo y que si bien en su momento apoyaron a Lula, hoy en día claramente manifiestan su apoyo hacia Bolsonaro, y más aún con todos esos discursos que él maneja en contra de la comunidad gay. Es que creo que nos faltaba mencionar justamente esa ideología de Bolsonaro, ¿no? Que no nos detuvimos. ¿Y por qué le llamamos al programa Con un pie al fascismo? Porque justamente Bolsonaro pues, se ha pronunciado a favor de la pena de muerte. Tú comentaste eso de que él dijo que un policía que no mata no es policía, a favor de legalizar las armas, ¿verdad? Una legalización muy grande de las armas. En fin, ha sido un discurso homofóbico, ¿no? Contra las mujeres, incluso, ¿no? Mira, yo creo que cuando uno escucha a Bolsonaro, tendríamos que preocuparnos de cómo en América Latina están surgiendo este tipo de personajes, ¿no? Digamos, si algo alentó el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos fue precisamente todo este tipo de fanatismo o de estos líderes que con estas ideas fanáticas han comenzado a tener mucha fuerza en América Latina, ¿no? Es preocupante Bolsonaro porque él habla no solo de desconocer derechos de comunidades indígenas, de comunidades negras, de mujeres a las cuales agrede abiertamente. Él habla, por ejemplo, de reivindicando un poco las virtudes de las dictaduras, lo cual es muy preocupante, lo cual no es raro porque él es capitán del ejército. Exacto, se nos olvidaba comentar esa nostalgia por la era dictatorial, ¿no? Entonces, eso es preocupante para América Latina. Habíamos pasado más de 5 décadas de lo que fue ese espectro de las dictaduras, de la presencia militar, y que alguien como él vuelva a reactivar ese poder de lo militar es algo de llamar la atención. O sea, aquí en el caso brasilero, recordemos que incluso con Temer, cuando se estaba dando todo ese proceso con el impeachment, saltaron voces del ejército que ellos, si fuese necesario, impondrían el orden. Entonces es muy preocupante que en un país como Brasil le estén dando tanto poder a los militares, igual en cualquier país, pero en este caso eso adquiere más riesgo. Y adquiere riesgo porque entonces eso lo que va a favorecer son prácticas que van en contra de derechos humanos. A eso hay que recordar que incluso su vicepresidente es un general que incluso tiene un discurso igual o peor que el de Bolsonaro. Entonces, el que llegue a ganar Bolsonaro es algo muy lamentable para la democracia misma, para la política misma, porque lo que estaríamos validando son ejercicios de prácticas militares, de discursos militares que le hicieron tanto daño a nuestra América en décadas anteriores. Entonces ahí es como que la gran preocupación de amplios sectores, incluso de sectores de centro derecha, que ahí es donde comienza a dudar su proceso de apoyar o no a Bolsonaro. Pero justamente por eso mismo, ya en esta segunda etapa, Bolsonaro ya se está moderando, justamente porque era mal visto que, por ejemplo, en un programa le dijo a una diputada, ¿no?
usted no merezca que la violen, ¿no? ¿No? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero algo que abona a favor de Bolsonaro son varias cosas. Por un lado, mucha gente culpa a la izquierda de la crisis, ¿no? Entonces no sorprende que los mercados, ¿verdad?, festinaron el triunfo de Bolsonaro, porque temen que regrese una etapa petista, ¿no? Ya sea, o sea, fue una fiesta de los mercados, ¿no? O sea, la bolsa brasileña subió y eso abona a favor de Bolsonaro. Claro, El temor a que regrese justamente la izquierda. Claro, aquí hay que recordar que el que sería su secretario de Hacienda es un consentido del mercado financiero internacional. Entonces, obviamente eso le da un plus a Bolsonaro porque son esos sectores a quienes más les interesa un candidato que los favorezca. Y en eso Bolsonaro, pues obviamente los complacería y su ministro de Hacienda, alguien muy reconocido, pues obviamente va a favorecer esa dinámica. Pero siento también que aquí evidentemente el tema el desgaste político del gobierno de Lula, lo que ha llevado entonces es a que estemos ante unas elecciones en donde quien está votando es el miedo, es el miedo, es el rechazo a Bolsonaro, es el rechazo a volver a ver al PT con lo que fue su mal gobierno. Y entonces eso es preocupante para la democracia, porque no estamos viendo a un pueblo, a unos votantes que estén eligiendo a alguien en función de lo que está planteando, sino se está votando es en contra de otro. Y eso en los países no es bueno. Pero fíjate, también abona a favor de Bolsonaro, que justamente nostalgia por la dictadura, a diferencia de otros países de América Latina, donde los militares fueron juzgados por abusos, por violaciones graves a los derechos humanos, incluso crímenes de lesa humanidad, podríamos decir. En Brasil no. O sea, en Brasil, como que el pasado dictatorial quedó y quien no lo vivió podría tener una nostalgia de algo, de que pues ante la violencia y el crimen organizado, pues se requiere la mano dura, ¿verdad?, de una policía militarizada o del ejército, ¿no? Porque pues muchas de las nuevas generaciones pues no saben realmente lo que fue ese pasado. Claro, y a eso súmale que para amplios sectores de la población que viven sumergidos en un temor a la violencia social, tuve la oportunidad de estar hace algún tiempo en Río de Janeiro y me impresionaba escuchar a los colegas cómo incluso se habían dado casos que pasando por favelas se armaban balaceras y todo el mundo tenía que salir de sus coches, incluso hay imágenes, y tirarse al piso. Entonces, cuando hay una zozobra social, cuando hay un temor social, lo que hace la población o lo que tiende a hacer el votante es decir, yo quiero mano dura porque yo veo que el criminal está actuando por cuenta propia, que no es perseguido, que hay impunidad, que no hay justicia. Entonces ahí es cuando se validan estas prácticas de autoritarismo y eso le ha beneficiado a Bolsonaro. Es decir, hay una descomposición social que la gente dice, ¿sabe qué? Alguien que pare esto como sea. Esa es una historia en América Latina. Cuando ha habido violencia, eso ha sido un argumento, un ardid que ciertos actores han usado para precisamente posicionar a ciertos grupos de poder, especialmente militares. Y eso es preocupante, insisto, para América Latina el triunfo de estas ideas es regresar, es retroceder en el tiempo a lo que fueron esos años 70, 80, en donde las dictaduras causaron tanto daño. Y son discursos que obviamente tienen el sustento de las élites del poder, de los sectores económicos y obviamente de los sectores militares. Entonces no deja de ser preocupante. Pues sí, pero finalmente va a pasar como en México, nomás que aquí fue un populismo de izquierda, allá podríamos llamarle un populismo de derecha. Finalmente, pues tienen muchos discursos que nos remiten al pasado, pero si las nuevas generaciones no vivieron ese pasado, entonces para ellos van a rechazar lo que vivieron, ¿no? Entonces si estas nuevas generaciones vivieron la crisis y culpan a la izquierda de esa crisis, entonces van a votar por el otro, simplemente por un voto de castigo, como tú señalabas, independientemente de lo que se proponga, ¿no? Y claro, incluso si tú miras quienes votaron por Bolsonaro, lo que muestran los datos estadísticos es que votó gente con alto nivel de estudios, ¿sí? Votó clase media alta, que son sectores que buscan posicionarse, obviamente, en términos de beneficios. Y eso entonces nos muestra un poco eso que tú señalas, ¿no?
en la medida en que la gente lo que está buscando, bueno, yo necesito alguien que me dé el beneficio económico, social, de crecimiento que a la fecha no he tenido. Entonces, si es un sistema autoritario de mano dura el que me va a garantizar eso, no importa. Entonces, lamentablemente, como América Latina, siempre olvidamos lo que ha sido nuestro pasado, nuestra historia. Se olvida Y fácilmente. eso termina afectándonos Totalmente a la larga, se porque olvida. bueno, para no ir muy lejos, gran parte de ese discurso con el que arribó un político como Macri al poder, que tenía que ver con eso, fortalecer el sector privado, que es lo que quiere Bolsonaro, incrementar el acceso a capital extranjero, hoy en día prácticamente tiene en ruina a la Argentina. Entonces, aquí es donde uno dice realmente hay que tener cuidado y ver más allá de lo evidente para que estos discursos no nos atrapen falsamente, ¿no? Yo creo que hay que ser un poco más críticos. Pero finalmente creo que lo tenemos que vivir. Las nuevas generaciones tienen que vivir la experiencia para que se den cuenta de lo que significa. Sí. Lo malo somos nosotros, que ya lo hemos vivido y lo podemos nuevamente a sufrir, ¿no? Sí, mira, yo lo que sí te podría decir es que viene un tiempo difícil. Si llega a ganar Bolsonaro, eso le va a afectar a las relaciones internacionales de Brasil, va a afectar el proceso de integración en que venía América Latina, porque para él Mercosur no tiene mayor relevancia, los procesos de integración con la Es región un poco no tipo son. Trump, ¿no? Lo mencionabas, ¿no? Por eso dicen que es el Trump brasileño. Ándale, sí, Porque- una mezcla también con el Duterte de Filipinas. Entonces, claro que le va a afectar a la región. Aquí el llamado que quisiéramos hacer a quienes nos ven es entender que como parte de una región, todo lo que pase en otros ámbitos nos afecta. Y por eso ese llamado que tú has hecho en diversas ocasiones, yo lo quiero reiterar, a entender que no podemos ser ajenos a lo que pasa en Sudamérica, en Centroamérica, porque quieras o no nos termina afectando. El que gane Bolsonaro va a marcar una dinámica de relaciones de poder en la región muy fuerte, sí, y más aún si lo contraponemos ante el hecho del gobierno elegido en el caso mexicano. Amigos, nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Astele.tv